Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Muy bien. Te escucha, ¿qué ¿Te tal? escuchas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos empezando con un ciclo de entrevistas que voy a estar realizando. Los primeros profesionales a quien voy a entrevistar son Ariel Faust, licenciado de la Universidad de Buenos Aires, y a David Marder de la UAI de Rosario. Bueno chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, por suerte? Muy Bueno, bien. buenísimo. Buenísimo entonces. Bueno, esto decidí entrevistarlos porque los chicos van a estar dando un webinar de la ACBS Argentina. Luego iremos viendo un poco más sobre esto. Pero bueno, para empezar a conocerlos, me gustaría que alguno de los dos empiece con la primera pregunta. Pensemos, ¿no? ¿Qué fue lo que los llevó a estudiar psicología? A ver, hagamos tateti. ¿Puede empezar Ariel? Da. Yo particularmente venía de carreras. Am, Siempre había querido ser veterinario cuando era chico Ah, y me anoté al CBC en su momento y bueno, digamos que fui pasando por distintas carreras hasta eventualmente llegar a psicología, un poco desde el cliché de querer ayudar a la gente, y un poco por mis viejos, que mi vieja era psicóloga y mi padre psiquiatra, psicoanalista, entonces se mamaba mucho eso, y que estaba medio predeterminado. mira vos, Ariel. Bueno, muy bien. Terminaste siendo psicólogo. Por ahora, Por ahora, no se sabe después. no se sabe. Claro. Y vos, David, contanos un poco, ¿eh? Bueno, yo en primer lugar tuve un paso fugaz por la carrera de Ciencias Políticas en la ciudad de Santa Fe, en la UNL, que hice el curso introductorio y 2 o 3 semanas de cursado. Después me di cuenta que no era lo mío y bueno, se me ocurrió estudiar psicología. Si me preguntas por qué, no se me ocurre una gran razón más que en un momento intentar responder a la pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos?, ¿no? Casi un cliché. Claro. Bueno, eso fue como el inicio de, de la carrera, ponele, ¿no? De Exacto. cambiar las riendas. Ambos cambiaron de, digamos, tomaron otros rumbos. No Sí. empezaron con psicología. Bueno, buenísimo. Bueno, y siguiendo un poco más con las preguntas, lo que por ahí también quería preguntarles es, bueno, si pueden empezar a comentarme algo de cómo fueron sus experiencias durante la facu. Supongo que siendo de facultades, universidades distintas, podrán contar algo por ahí diferente, cada uno en particular. A mí cuando me preguntan eso, en mi experiencia en la carrera, a ver, una vez que me di cuenta que el marco teórico hegemónico no era el mío, la carrera como que fue una mezcla de soledad, de enojo, de aburrimiento. Eh, al principio me motivó el hecho de discutir con los profesores, digamos. Pero al final fue como que ya me resultó un poco indiferente, digamos que trataba de enfocarme en el hecho de que era un paso necesario para poder comenzar los verdaderos estudios, digamos. Pero a veces Sí, era un poco difícil eso, digamos que no. sí, Costó, pero se pudo. sí, es verdad eso. ¿Y vos, Ariel, qué podrías comentarnos? Ah, yo obviamente llegué marcado por el psicoanálisis lacaniano familiar. Me crié entre distintas ediciones de la bibliografía de Freud, y notas del grupo de estudio lacaniano de mi padre antes de que incluso exista la EOL.
Así que yo tuve un pasar por la facultad, por gran parte de la facultad, muy psicoanalítico, pero lo que me fue ocurriendo lentamente es, yo digamos, desperté de la Matrix hacia el último cuatrimestre, el último año de la carrera, pero lo que me fue ocurriendo es que yo trabajé junto a mi padre en una área de psiquiatría de urgencia desde que empecé el CBC. Lo acompañaba, me ocupaba de la parte administrativa y después me Sí, callaba la boca. Por supuesto que no participaba. Pero lentamente, a medida que pasaban los años y que iba avanzando en la carrera, me fue dando la sensación de que era poco aplicable, poco ecológico lo que yo estaba estudiando. Y me empezó a generar como un ruido en el fondo, donde por un lado me encantaba, me parecía re interesante en la cuestión más hegemónica psicoanalítica de la facultad, pero por otro lado decía, si mi viejo no estuviera en este momento y yo tengo que atender a este paciente, no tengo ni herramienta, no tengo ni idea qué hacer. Y me daba la claro. sensación que no era por falta de experiencia, sino por falta de verdaderamente herramientas. Así que, bueno, lentamente fui haciendo el viaje, que fue bastante doloroso, pero bueno, vale la pena. Sí, sí, sí. Es como que uno a veces va viendo que faltan herramientas y bueno, creo que ahí es cuando el choque que a algunos les pasa por ahí dependiendo de la universidad, pero supongo que la mayoría tiene por ahí un abordaje más psicodinámico, pero en la experiencia creo que cuando faltan herramientas, por ahí uno se pone un poco más crítico y decide, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Que sea quizás un poco más eficaz. Y bueno, creo que eso también nos impulsa un poco a todos. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas, bueno, les preguntaba esto acerca de la Facu, pero también me parece importante, para conocerlos un poco más, pensar ¿no? en esto. Bueno, ¿cómo fue su recorrido académico luego de haberse recibido? ¿Quién quiere empezar en esta? Bueno, yo particularmente, como te decía antes, como hacia el final de la carrera empecé a descubrir que existían otros marcos teóricos, y me empecé a hacer otras preguntas. Apenas me recibí, empecé casi como con un impulso de recuperar el tiempo perdido, entre comillas, no porque vaya a desechar absolutamente toda la formación previa, sino porque, bueno, me sentía un poco con el plato vacío. Así que a partir de ahí empecé a hacer absolutamente todo lo que pude. Entonces me anoté en los cursos del CETESIC, de Dajab, hice cursos en ASEMCO de ABA, hice una pasantía con ellos durante 6 meses. Después cursé el posgrado en Fundación ETSI y recientemente el posgrado en Fundación Foro, y ya estamos buscando el próximo desafío para el año que viene. Está bastante decidido, pero bueno, la pandemia por ahora Bueno, por otra parte también los tres creo que nos hemos conocido justamente en algún punto gracias al grupo de estudio bien conductual contextual que empezamos a desarrollar con una idea que tuvimos junto a David, que tenía que ver justamente con tratar de formarnos más que nada entre nosotros con lo que verdaderamente nos interesa estudiar sin estar atrapados por un marco institucional distinto que nos obligue a ver otras clases que ya no nos interesan. ¿Sí? Claro, sí, sí, es verdad eso. Sí, sí. Y bueno, vos, David, ¿cómo fue tu recorrido académico hasta ahora? En mi caso, venía un tiempo de formación o de deformación autodidacta. Yo creo que realmente que mi carrera de grado se la debo más a los distintos grupos de Facebook donde se armaban debates, donde compartían bibliografías. Yo creo que en ese caso el PDF es el mejor invento que he encontrado. Más o menos me formé con eso. Y una vez que pude finalizar los estudios, entre comillas, de grado, hice algunos cursos con el grupo ACT, con Pablo José Quintero y Fabián Maero. Realicé la formación en la Fundación Foro y también hice
hice un curso online con el Instituto de Psicología Contextual de Madrid. Ambas formaciones, tanto en foro como en el MIXI, fueron fundamentalmente sobre terapia, aceptación y compromiso, pero con distintos enfoques. Y bueno, y en paralelo siempre intento estudiar algo más, que generalmente está referido a la psicología y a la psicología clínica en particular, digamos. Claro, sí. Bueno, también esto que vienen comentando acerca de su formación se relaciona también como con la siguiente pregunta, que tiene que ver como, bueno, ¿qué es lo que los impulsó a ustedes a formarse más en terapias contextuales? Porque ambos también, bueno, en su formación se ve marcada por esto. Yo creo que me acerqué a ACT en particular. También me interesa en otras terapias contextuales como la activación conductual y como la psicoterapia analítica funcional. Pero sobre todo ACT sobre todo, en primer lugar, por una cuestión más referida a los aspectos filosóficos. A mí me interesan, digamos, la familia de conductismos. Y también por el hecho de que tal vez ACT es una de las pocas terapias que parte de investigación básica, parte, digamos, de una investigación básica enfocada en lo que es la conducta humana compleja, en lo que es el lenguaje, si se quiere. Eso por un lado, los aspectos más formales. Y por otro lado, a ver, ciertas cuestiones personales me llevaron a conectarme con algunos de los enunciados de ACT, si se quiere. Claro, sí. Sí, sí. Es verdad eso. Sí, a mi A muchos nos gusto, pasa eso. Sí. a mi gusto fue muy similar, la verdad es que la culpa la tienen Paula y Fabián, claramente. Es verdad. De hecho yo llegué a sus clases y después prácticamente me mudé al departamento donde quedaban todos los cursos de Grupo A, hice todo lo que habían. Y a partir de ahí empecé a formarme como David, comprando los libros, empezando a leer con todo lo que había PDF. Pero bueno, por un lado me atrapó la premisa filosófica en algún punto del conductismo radical, pero la idea central de la inevitabilidad del sufrimiento, de que es ubicuo, y que el foco del trabajo ya no estaba tanto en la remisión sintomática, sino que estaba más en desarrollar habilidades para vivir una vida valiosa, posible, y que cualquier persona que se siente delante mío tiene esa posibilidad, tiene ese potencial, me atrajo muchísimo. Y me interesó mucho trabajar desde ese lado, no tanto tratando de sacar, sino agregando. Entonces, nada, entré en mi cabeza. Claro. Sí, bueno, algo de eso también se va, creo que tiene relación, digo, con la charla que van a dar ustedes. Pero bueno, ahora vamos a ir llegando a esa pregunta, pero creo que también estaría bueno pensar en qué desafíos creen ustedes que tenga la psicología a futuro. Creo que es una pregunta un tanto compleja, no sé, ¿qué piensan ustedes respecto a esto? Yo creo, si David me permite empezar, creo que el principal desafío a mi gusto, no digo que sea el más importante, pero a mi gusto uno de los principales tiene que ver con el pasaje del laboratorio al mundo real. Si se quiere. Tratar de hacer llegar al día a día de las personas, hacer llegar a la vida cotidiana todo lo que sabemos que funciona y que funciona bien, a la vida cotidiana de las personas. Tratar de diseminar mejor lo que ya se sabe y lo que sabemos y lo que estamos haciendo, y luchar un poco de una forma más efectiva contra la pseudociencia y la charlatanería que reinan en tantos lugares. Y creo que nuestro desafío también tiene que ver con profesionalizar mejor a los profesionales. Que esto de que ves gente publicitándose a sí misma, atendiendo adultos, niños, gerontes, haciendo psicología laboral, y en el medio terapia de Reiki, flores de Bach,
astrología, revoluciones solares. Entonces, que lleguen pacientes al consultorio que cuenten que antes, como su terapeuta anterior, hacían estas cosas de numerología. Creo que el desafío tiene que ver con eso, en algún punto. Sí, acercar un poco como a mayor población la psicoterapia basada en evidencia. Creo que eso, ¿no? Podríamos resumirlo también en eso. ¿Y vos, David, qué me podrías decir? Mira, la pregunta es grande. Yo creo que, ¿qué decir de la psicología futura en general? Yo no creo que podría responder eso, digamos que no me siento con la formación y con la experiencia necesaria, mantendría mi opinión en suspenso, pero sí tengo algún par de opiniones y ideas respecto a lo que es la formación de grado. Yo me recibí el año pasado, me recibí en marzo de 2019, así que estoy bastante conectado con eso todavía. Yo creo que tenemos que ponerle un fin a la hegemonía psicoanalítica, y no por ser psicoanalítica, sino por ser hegemonía. Sí. Con esto me refiero a que, a ver, necesitamos una formación científica, necesitamos familiarizarnos con la idea de que la ciencia psicológica puede ser posible. Necesitamos formarnos en los distintos enfoques, tradiciones, escuelas, programas de investigación que tienen que ver con el estudio de lo psicológico, ¿no? Y yo creo que tenemos que formar en dos pilares que son la investigación y la filosofía, sobre todo la filosofía de la ciencia. Y eso sobre todo porque, a ver, tanto una como el otro nos permiten adoptar una posición crítica y escéptica, Sí. y sobre todo respecto a nuestras propias creencias, ¿no? Nos invitan a poner a prueba constantemente nuestras afirmaciones, y adoptar, si se quiere, una posición ligera respecto a ellas. Y porque, a ver, sin esas dos patas, yo creo que, el dogmatismo y el fundamentalismo van a seguir siendo los criterios fundamentales, la autoridad, van a seguir siendo el estandarte. Sí. Y está habiendo cambios. Yo creo que está habiendo muchos cambios, hay muchos profesionales muy buenos que están haciendo muchas cosas, muchas tareas de divulgación que es importantísima. Pero como todo es progresivo. Sí. Sí, es verdad eso. Yo creo que en los últimos años hubo como pequeñas modificaciones, digamos, creo, en la formación luego de terminar la carrera de muchos profesionales. No sé si estaré sesgada, pero bueno, es lo que yo veo, un poco más de espíritu crítico, revisar algunas cuestiones de base de la carrera, que creo que es ahí donde están por ahí fallando un poco, y que bueno, es cuestión de revisarlas también. Creo que eso también es para tener en cuenta. Y bueno, luego también cómo uno traspasa como la barrera de la facultad a nuevos, ¿cómo decir?, horizontes, podríamos decir, y cómo esto puede impactar también en la salud mental pública. Pero eso lo voy a dejar para otro ciclo de preguntas, pero me interesa saber esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer llegar la psicoterapia basada en evidencia a los hospitales públicos? Creo que ese es mi gran deseo, pero bueno, vamos empezando por acá, digamos, por bueno, cómo se están formando los profesionales, y me parece que optando por estas críticas o revisiones ya es un avance bastante grande. Continuando con la siguiente pregunta, bueno, ¿ustedes podrían hacer algunas recomendaciones de libros o papers a profesionales que recién están iniciándose en la clínica? En la clínica en general, creo que no. De nuevo, no me siento capacitado. Pero dentro de las terapias contextuales, y Sí. es una
opinión muy modesta, a mí se me ocurre que dos libros de Marino Pérez Álvarez, las terapias de tercera generación como terapias contextuales y la psicología desde el punto de vista conductista, que no solamente toca el ámbito clínico, sino cómo a la psicología en general se la entiende desde la amplia posición conductista, si se quiere. Y, por otro lado, un libro de Torneque, que creo que nunca voy a saber decir su apellido bien. Yo tampoco. Nadie lo sabe. Nadie sabe. Que es Aprendiendo TMR, una introducción a la teoría del marco relacional y sus aplicaciones clínicas, que también es el primer libro conductista, si se quiere, que leí, y es muy bueno, es muy claro. Sí. Se me ocurren esos Bueno, tres libros. Muy bien. Buenísimo. Yo estoy plenamente de acuerdo con esas recomendaciones. Y también humildemente voy a agregar un par. Recomendaciones que, nada, también son personales. Es como que me pregunten gustos de helado, le voy a decir lo que me gusta. Claro. Pero los que creo que deberían ser probados, en este caso. Particularmente el ABC de la conducta humana, de Torneke y de Ramnero. Me parece que es un libro excelente, muy introductorio a los procesos más de reforzamiento clásico, o sea, los procesos clásicos Sí. que necesitamos saber desde el conductismo para poder aplicarlos a la clínica. Están muy, muy bien explicados, descritos y ejemplificados en ese libro. Torneke escribe muy, muy bien, es muy claro y muy técnico a la vez. Por otra parte, más quizás desde AC, yo recomiendo el clásico, el libro de AC que salió de Sally Wilson, el acercamiento experiencial al cambio conductual, el azul, ese me gustó mucho, y es verdad que muchísimo tiempo y que se le puede hacer varias críticas. Creo que es un buen libro para leer de todas formas, si uno quiere introducirse, digamos, al modelo ACTA y conocer las bases. Es como conocer para después romperlas, en algún punto. Sí. Y por último, me parece uno que está muy bueno, que quizás es más técnico, pero también es muy llevadero, es el manual de modificación de la conducta de Miltenberger. Sí. A mí se me encantó. Me pareció también muy claro, muy, muy, muy conciso. Sí. Quizás un poco aburrido para algunas personas, pero es un libro de lectura Bueno, muy útil, digamos, pero bueno. Muy útil. Depende de los gustos de cada quien, pero bueno, es una buena recomendación. Bueno, ahora sí me gustaría que ambos podrían contarme algo brevemente sobre su webinar que van a estar realizando próximamente. A ver. Brevemente. Breve. Bueno, brevemente, tuvimos la suerte de que nos inviten del chapter argentino de la ICBS a participar, a agregar nuestro granito de arena. Y bueno, como con David veníamos charlando ya sobre una temática en particular, decidimos esencialmente trabajar esa idea de la perspectiva respecto al sufrimiento humano, respecto a la ubicuidad del sufrimiento humano, porque nos parecía, la verdad, que era muy relevante para este momento, cuestiones que tuvieron que ver con la nueva clínica, digamos, con cómo nos fuimos adaptando a atender vía Zoom de forma online. A mí personalmente me ocurrió que algunos pacientes me preguntaron, bueno, pero entonces todas estas cosas de las que veníamos hablando, ¿para qué me sirven en el medio de una pandemia? Y la verdad es que me gustó mucho la pregunta y tampoco me apuré a responderla, pero lo que me quedó, en lo que me quedé pensando era que la perspectiva respecto del sufrimiento sí sirve. Sirve en el sentido de que nos dice justamente esto, de que estar vivo tiene una carga de sufrimiento inherente y que nosotros podemos elegir qué hacer con ese sufrimiento que tenemos, podemos elegirlo, podemos elegir qué hacer, cómo respondemos esencialmente a eso que sentimos. Y le agregamos, por otra parte,
justamente cómo hacerlo, para no quedarnos en una idea quizás medio abstracta, medio filosófica, diciendo a la gente, bueno, jodete, la vida es sufrimiento, sufrir, no me jodas. Y hacemos una propuesta introductoria de la Matrix, es decir, tratar de generar y de transmitir una herramienta bien práctica, bien concisa y bien ligada a la coherencia interna que tiene el modelo, justamente para desarrollar habilidades, para tratar de hacer algo con esto que nos toca vivir. Sí, sí. Y bueno, vos, David, ¿querías agregar algo más a esto que decía Ariel? A mí me parece que la respuesta que dio resume todo muy bien. Ok. Sí, creo que sí. Y bueno, ¿me recuerdan la fecha? El domingo 31, si no me equivoco. Sí, domingo 31, a las 8. Ahí está. Muy bien, ya falta menos. Bueno, ahora llegando un poco al final, vamos a pensar quizás en unas preguntas un tanto más teóricas, podríamos decirlas. Bueno, una de estas tiene que ver con, ¿no? Como decía, poniéndonos un poco más teóricos, pensar en por qué la flexibilidad psicológica la consideramos crucial para construir una vida significativa. Esta creo que la había marcado para alguno de ustedes. Sí. A ver, la flexibilidad psicológica, que, a ver, son términos empleados en ACT, son formas de hablar en ACT que tienen que ver con lo que en otros contextos se puede llamar como salud psicológica. A ver, es crucial, si es que es crucial, tanto y en cuanto como conducta que es, como clase funcional, como operante generalizada que es, etc. Nos es útil para poder alcanzar nuestras metas y objetivos personales, ¿no? Que tienen que ver con quién y qué es importante para nosotros. Porque, a ver, si las investigaciones nos dicen que, por un lado, dada nuestra naturaleza verbal, nuestra segunda piel, que sería el lenguaje, no podremos ni evitar ni escapar del sufrimiento, que por tanto perseguir una vida de pura felicidad y puro placer es algo totalmente imposible, y que por otro lado sí podemos perseguir una vida con sentido y con significado, una vida en contacto con eso que nos importa, que es importante para nosotros, que va a estar acompañada de sufrimiento. Si es así, el hecho de poder aprender a notar ese sufrimiento, notarlo como parte de uno mismo, ponerse por encima de ese sufrimiento, notar que uno es más grande que ese sufrimiento, poder contactar con qué es lo que es importante o qué es lo que es importante en ese momento y poder elegir hacer algo que esté conectado con eso, bueno, sería lo más congruente o coherente con nuestra naturaleza verbal, digamos. Sí. Sí. Esa es una forma, es mi opinión, pero me parece interesante decirlo de esa manera. Sí, me parece que se escuchó claro, digamos, tu punto de vista frente a la respuesta. Parece bien. Y bueno, otra pregunta, quizás un tanto relacionada, obviamente, esta te la haría vos, Ariel, ¿no? Pensando desde la perspectiva ACT, ¿no? ¿Cómo podrías explicar que tratar de deshacerse del dolor crea aún más dolor? Creo que es una pregunta bastante coherente con lo que veníamos charlando antes. Creo que hablar de que estar vivo conlleva cierto monto de sufrimiento, cierta cantidad ineludible de sufrimiento, y creo que las grandes religiones históricas nos han transmitido esta misma idea, más allá de las distintas formas que utilizan para explicar por qué sufrimos, que cada una es distinta. Todas parten en algún punto de esta idea de que venimos al mundo a sufrir un poco, una cantidad, algo. Y creo que ACT lo que suma es
tratar de entender de que hay distintas formas de sufrir, hay distintos tipos de sufrimiento. El sufrimiento inherente a la vida, el sufrimiento que podemos experimentar cuando tenemos que animarnos, que nos hace sentir vergüenza o ansiedad, va a estar ahí y va a estar ahí siempre. Siempre voy a tener esos pensamientos internos que me van a, que lo voy a hacer mal, que no me va a salir, o que no me van a dar ese trabajo, o cualquier otro pensamiento que pueda llegar a haber, acompañado de cualquier otra emoción que no es ni buena ni mala, pero que probablemente me dispare una respuesta conductual de evitación o de escape. Sí. Entonces, desde ese lado, tratar de escaparse de ese sufrimiento va a generar aún más sufrimiento porque no me voy a poder mover hacia eso que yo identifico como valioso, lo que David decía antes. Entonces, la flexibilidad desde ese lado si es crucial para moverse, es crucial para cumplir nuestras propias metas. Y el hecho de no poder hacer un lugar al sufrimiento, que sí o sí viene con moverse hacia esas metas, probablemente me generen aún más sufrimiento, un sufrimiento peor, porque se suma al anterior, como se suma sufrimiento y dolor a la potencia. Entonces yo creo que tiene que ver con ese lado, con poder diferenciar lo que es el sufrimiento limpio o el sufrimiento sucio, como lo propone Apple. Sí, sí, sí. Me parece bueno también eso que agregás, como para pensarlo desde ese lugar también. Creo que suma bastante. Bueno, chicos, ahora lo que les propongo es intentar responder, en realidad no es responder, ¿no? Es como una especie de segmento que le puse que se llama Ping Pong Sí, ¿no? En este vamos a tener dos opciones y cada uno va a tener que elegir una. Traten de no, ¿viste? Responder lo mismo o no sé, pero bueno, veremos, son breves y yo se las voy a leer y bueno, por ejemplo, primero me responde Ariel, después me responde David. A ver qué elige, para ponerle un toque más divertido también a esta entrevista. Bueno, la primera, el primer enunciado es el siguiente. ¿Investigación o clínica? Clínica. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Claro. Hay que elegir uno. No, clínica también. Ok. RFT del 2001, Hayes, Barnes, Holmes and Roach, o Verbal Behavior de Skinner, 1975. Ya. RFT. Sí. ¿Las dos Bueno, eligen yo la vez? Bueno, yo puedo ir con la otra, Voy a responder mal, pero voy con la otra. Bueno, cada uno no importa. Puede elegir lo que se sientan más cómodos. Bueno, la siguiente es, bueno, Harry Potter o el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. De una, toda la vida. Harry Potter. Bueno, y por último, y más disparatado todavía, es curry tailandés o asado. 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 Me Bueno, gusta el chicos, curry tailandés, feo. Pero bueno. pero elegís la otra opción. Bueno, eran esos enunciados, digamos, también para conocerlos de otro lado, un enfoque quizás un tanto distinto. Bueno, chicos, quería agradecerles por el tiempo para poder responderme las preguntas, para poder hacer la grabación. Así que bueno, espero que les vaya bien en su webinar y bueno, los voy a estar viendo. Así que bueno, Gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Chao, Muchas gracias chao. por la invitación. Bueno.